muchísimas gracias. Les quiero, primero que todo, agradecer a InnoVasque por la invitación. Me radico en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos, y por lo tanto fue una invitación bastante agradable para mí venir y compartir un poco mi perspectiva como consultor, como ex emprendedor, como ex integrante de compañía grande, como ex asesor de un político en Estados Unidos, es decir, una perspectiva bastante amplia sobre la innovación, un tema que me apasiona mucho y que a raíz de proyectos que he tenido a través de mi trayectoria como consultor en Monitor siendo otros profesores de Harvard, a través de los años hemos tenido bastante experiencia en asesorar a compañías en temas de innovación, de ventas, estrategias corporativas, pero también a gobiernos a nivel regional, nacional y asociaciones de industria. Una de ellas, uno de nuestros primeros proyectos fue asesorando al País Vasco, obviamente hace ya muchos años, en temas de competitividad. Y por lo tanto, a través de los años hemos tenido una trayectoria muy larga en asesorar a muchas de estas entidades. Estas han sido mis clientes a través de los 11 años que he sido miembro del Grupo Monitor. Y representan entidades que están tratando de enfrentar este reto que tenemos hoy día de innovar y de tener vigencia en el mercado global. Estas entidades son las contrapartes de InnoVasque en realidad, ¿no? Son aquellas entidades que están ayudándole a las compañías que se radican en sus países, en sus regiones, a mejor competir, a innovar, a tratar de llegar a tener un estándar de vida alto y beneficiarse de lo que produce una compañía innovadora. Por lo tanto, les quiero dar un paseo por la selva de innovación. Es una selva porque obviamente hay muchos integrantes bastante poderosos que todos los conocemos, ya sea la China, Corea, Singapur, Estados Unidos, es decir, muchos ejemplos de regiones y países que han podido superar este reto y que han podido lograr un nivel de innovación que les ha traído muchos beneficios. Empecemos por entender mejor qué tratamos de decir con innovación. La terminología de innovación es bastante utilizada y de vez en cuando nos tenemos que apartar un poco y pensar un poco de dónde viene este tema. Si empezamos por el lado biológico, sabemos que desde hace mucho tiempo conocemos lo que nos enseñó Darwin y con eso podemos entender un poco de la parte biológica de la adaptación. La adaptación no solamente a término biológico, sino, como bien dijo Jack Welch, el exdirector de General Electric, también de manera de adaptarse de una compañía. Es decir, la manera de hacer las cosas de una manera distinta donde se puede capturar un valor en el mercado. Esto es importante porque si nos apartamos del nivel biológico o de compañía y lo vemos desde una perspectiva regional o de país, podemos entender que obviamente todos queremos un estándar de vida alto y creciente, ¿no? Ese es el objetivo de cualquier entidad del gobierno que quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región o del país. Y esto solo sucede si tienes mejor productividad, es decir, si tienes compañías que son productivas. A mí siempre se asustan cuando asesoro a gobiernos, se asustan cuando les digo que un país o una región no es competitiva. En realidad, una compañía es la manera como puede ser competitivo en el mercado. Si tienes ese tipo de compañía que es competitiva en el mercado, tú puedes decir que tienes alguna vigencia en competitividad. Pero el modo de ver es más bien a nivel de compañía, no a nivel de país o de región. Y bueno, se pueden hacer las cosas no solamente de manera más eficaz, sino también de manera que puedes agregar el valor, ¿no? Agregando valor es como puedes capturar un poco más y gozar de la innovación. La innovación es básicamente lo que hace que un producto o un servicio tenga vigencia en el mercado y que puedas decir que eres innovador. Esto sucede dentro de un esquema en el cual puedes hacer cosas dentro de tu compañía que te hacen más innovador,
como compañía, lo que haces como servicio o producto lo haces de una manera que puedes capturar un valor y eso tiene mucha vigencia, pero también depende mucho de un entorno en el cual estás operando y en el cual necesitas tener cierto medio ambiente para poder innovar. Y de ahí entonces sale la competitividad. Es solo cuando tienes esos dos elementos, el entorno empresarial y lo que puedes hacer como compañía, que puedes decir que eres innovador. Y esto no lo sabemos porque lo decimos, sino porque le hemos preguntado a los ejecutivos a través de nuestros trabajos alrededor del mundo de dónde sacan sus mejores ideas. Mitad de las ideas vienen de un proceso interno, una conversación interna con integrantes de la compañía, en distintas divisiones de la compañía. Pero también mitad de las ideas vienen de por fuera de la compañía, es decir, gozan de un nivel de entendimiento de qué servicios o productos se pueden prestar en el mercado, que son innovadores, que son nuevos y que se puede capturar un valor. Y todo esto viene de una conversación que se tiene con integrantes de un ambiente empresarial. Y esto es importante porque obviamente no solamente tienes que tener una compañía vigente, sino también tienes que ser parte de un ecosistema productivo. Y esto es importante también porque recordemos que la innovación no es solamente patentes, es más bien la I minúscula. Es cómo llevar a cabo un servicio, un producto al mercado donde puedes capturar el valor. Si haces una innovación y nunca sale del laboratorio, pues puede estar muy bien y puedes patentarla, pero tiene que tener vigencia comercial en el mercado. Hay distintas maneras, hay distintos modelos de llevar a cabo un emprendimiento de alto impacto, una innovación de alto impacto a través de compañías pequeñas. El modelo clásico y el que se habla mucho, obviamente, es aquel de Silicon Valley, ¿no? Que tiene como anclas, tiene a las dos universidades, Stanford y Berkeley, y además de eso tiene compañías de venture capital, ahí al lado de Stanford, que ayudan a llevar a cabo una serie de innovaciones y ayudan a apalancar lo que sucede dentro de la universidad y dentro de las compañías de venture capital para crear todas estas compañías que todos conocemos, ¿no? Y les puedo contar que siendo alumno de Stanford y habiendo trabajado en Intel, efectivamente, compañías muy innovadoras, pero este modelo suele ser muy, muy difícil de llevar a cabo. No todo el mundo tiene un Stanford o un Berkeley en su vecindario, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Obviamente, en ciertos casos va a ser importante tratar de hacer este tipo de modelo en ciertas regiones y ciertos países, pero cuesta mucho y cuesta mucho tiempo. Este milagro, entre comillas, de Silicon Valley tomó muchos años para hacer, no fue una cosa de un día para otro. Entonces, ¿qué podemos esperar como modelo para mejor entender cómo podemos crear el ambiente, el entorno para crear innovación? Hay otros modelos. Hemos investigado un poco varios ejemplos de otros modelos. Uno de ellos es la empresa Ancla. La innovación que viene cuando tú tienes una compañía grande en la cual hay ejecutivos que tienen muchas ideas, pero que hasta el momento no habían podido salirse de la compañía porque obviamente es un riesgo que tiene, ¿no? Salirse de la compañía del trabajo bastante bueno, que paga muy bien, y hacer su nueva idea, ¿no? Pero en ciertas regiones del mundo el entorno empresarial es tal que este tipo de compañía y este tipo de ejecutivo suelen tener un mecanismo para llevar a cabo una innovación de una compañía nueva, que el ejecutivo sale de la compañía grande, de la compañía Ancla, y hace su nuevo negocio. Y presta el servicio, primero que todo, a la compañía donde trabajaba anteriormente. Ese es como el primer cliente, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo más tarde sobre una de esas compañías que se llama SAS, una compañía de software muy grande, la compañía de software más grande privada del mundo, la novena más grande del mundo en su totalidad. También existe otro modelo que es basado en un evento, algo que sucede en una región que hace que la innovación básicamente suceda a raíz de decisiones que toman integrantes de esa comunidad, del sector privado y del sector público. Hay varios ejemplos de regiones o países del mundo que han podido
tomar ventaja de un evento, de una crisis inclusive. Si se fijan en lo que pasó en Corea en el 97, con la crisis financiera, no es muy lejos de lo que estamos viendo aquí y que estamos viviendo todos. Ahora, fue un país y una población que pudo superar esa crisis y que de esa crisis crecieron nuevas compañías pequeñas a un estilo que no estaban acostumbrados, porque si sabemos la historia de Corea es que por muchos años los chaebols eran dominantes, pero a raíz de la crisis tuvieron que despedir mucha gente y el gobierno se vio en dificultades por una alta tasa de desempleo. Hicieron para crear un entorno empresarial a raíz de ese evento, de la crisis, y se crearon nuevas industrias, por ejemplo, los juegos online. Corea es uno de los líderes ahora. Todas esas compañías son compañías pequeñas que no existían antes del 97, que tenían como integrantes ejecutivos que salieron de muchas de esas compañías grandes. Y obviamente todos conocemos otro modelo también, que no voy a hablar mucho de este modelo porque es muy conocido, pero existe el modelo del genio local, aquel genio como por ejemplo Gates, que hace su negocio, hace maravillas y sirve como una matriz, un ejemplo para otros emprendedores en la región para hacer su negocio. Jeff Bezos pudo hacer su negocio de Amazon en cualquier parte, pero escogió hacerlo en Seattle y quedarse en Seattle porque tenía ya un ecosistema que había creado Bill Gates a raíz de su milagro de Microsoft. También existe en Bangalore lo que se creó con Infosys y Wipro. Es básicamente Wipro fue la matriz para que Infosys pudiera salir adelante como negocio de emprendimiento, porque creó todo un entorno empresarial. Hagamos un poquito de análisis sobre lo que pasó en Carolina del Norte, en lo que se llama Research Triangle, que es un triángulo que se forma a raíz de 3 ciudades pequeñas con universidades de segunda categoría. Digamos, por muchos años eran universidades que verdaderamente no estaban en el mapa de innovación y que en los años 50 se dieron cuenta que tenían que hacer las cosas completamente distintas. Tenían que ayudarle a las universidades a formar su innovación, pero a la misma vez se dieron cuenta que ese modelo de pronto iba a tomar mucho tiempo para que tuviera éxito, ¿no? Entonces, mientras tanto, pudieron hacer un centro tecnológico, un parque tecnológico que se llama Research Triangle Park, en el cual pudieron hacer que IBM, que en ese entonces, en los años 60, estaba basada en Nueva York, hiciera su fábrica más grande en Estados Unidos, ahí en Carolina del Norte. Y de esa fábrica se pudo gozar un enlace con un profesor que se llama Jim Goodnight, que es el señor aquí de la fotografía, que fue el fundador, fue un profesor que trabajaba en la universidad, que se dio cuenta que esta compañía ancla, IBM, podría servir como su primer cliente para un producto de software que tenía. Y bueno, se salió de la universidad, formó su compañía con varios integrantes, varios colegas de él, y tuvieron su primer cliente en IBM. A raíz de un ecosistema que se creó alrededor de este parque, se pudo dar una innovación bastante grande en su compañía, como les dije, la compañía privada de software más grande del mundo, y también pudo servir como ejemplo para otras compañías como Red Hat, otras compañías que están en ese tema de software, que también sirvió para crear un ecosistema. No gozaron inicialmente mucho de las universidades, porque como les dije, las universidades no estaban dotadas de la capacidad que tiene un MIT o un Stanford para ayudarle al emprendedor, pero sí tuvieron a una empresa ancla. Y este modelo puede servir en muchas partes donde hay una compañía muy grande que puede servir como el primer cliente de innovaciones. Hay otro modelo, como les contaba, el modelo de un evento, en el caso de San Diego, California, que era un pueblo playero de poca población en 1908, que a raíz de una oportunidad que tuvieron de atraer las fuerzas navales de Estados Unidos, tomaron la decisión de gastar, en ese entonces, gastar entre comillas, invertir $440,000, de dólares de hoy, en recibir a la flota naval de Estados Unidos y convencerlos de que no fueran a hacer el puerto en el Pacífico en San Francisco, porque San Francisco teóricamente tiene un mejor puerto y era más grande, era el centro en el Pacífico. Y a raíz de esa decisión, bueno, llegó a tener San Diego una trayectoria muy larga en la cual utilizaron ese evento
la Fuerza Naval de Estados Unidos como comienzo de todo un ecosistema de productividad e innovación. Por ejemplo, una entidad que se llama SPAWAR, que es el Centro de Investigación de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, la localizaron ahí, no en Washington, en el Pentágono, donde estaban el dinero y los fondos para ese centro de investigación, sino en San Diego. ¿Por qué? Porque en San Diego estaban los usuarios de la tecnología de telecomunicaciones, que eran los barcos que se tenían que comunicar a larga distancia y de manera segura, y bueno, tenían que ensayar todas estas tecnologías ahí. De ese centro de investigación salió un señor que se llama Irwin Jacobs, que fue el fundador de Qualcomm, que empezó utilizando ese evento inicial como el punto de partida para tener una vigencia en términos de su tecnología de comunicaciones, que hoy en día es bastante vigente, pero que tuvo como su primer cliente también el gobierno federal, las fuerzas navales, y además de eso tomó ventaja de las decisiones que habían tomado los integrantes de esa comunidad de San Diego, que hoy en día obviamente ha crecido a ser una comunidad muy apetecida no solamente por tecnologías y compañías de telecomunicaciones, sino también en biotecnología y la compañía que hace Big Bertha, que es Callaway, a raíz de decisiones que se tomaron hace muchos años, pero que utilizaron como palanca para crear un ecosistema de emprendimiento de alto impacto. Estos son ejemplos de varios modelos y obviamente existen contrapartes de Innovasque. Una de ellas es UC Connect, que está ligada con la Universidad de California en San Diego, que básicamente ha creado todo un ecosistema en el cual inicialmente de manera voluntaria abogados de propiedad intelectual, contadores, integrantes de la universidad se reunían de esta manera para hablar sobre la innovación, para hablar sobre ideas nuevas que se estaban viendo en la región, y empezaron a crear todo un ecosistema y una manera de ver la innovación que, como les dije, resultó en varias compañías interesantes y vigentes. Apartémonos un poco de la manera regional o nacional de ver la innovación y podemos también considerar lo que sucede dentro de una compañía. Y les quiero compartir con ustedes una herramienta que utilizamos nosotros cuando asesoramos a compañías sobre el tema de innovación. Como bien sabemos, la innovación tiene muchas perspectivas y en realidad tú puedes innovar sobre una tecnología que ha tenido una larga trayectoria. Un velero, pues es una tecnología que ha estado por muchos años, ¿no? Siglos, pero a la misma vez, a través de la innovación, tú puedes prestarle productos o servicios nuevos a fabricar y hacer un velero. Este es el ejemplo del velero que se hizo para la carrera de America's Cup, que tiene como tecnología, integra varias innovaciones de distintas compañías de una manera que hace que ese velero sea el más rápido del mundo en términos de la carrera de America's Cup. Y todo este ecosistema se creó a raíz de la integración de tecnologías no solamente de una compañía, sino de varias compañías, muchas de ellas muy pequeñas. Y suele ser el caso de que la perspectiva que tenemos sobre la innovación y sobre cómo una serie de compañías se juntan para crear un velero de ese estilo, suele ser complicado y muchas veces reconocemos que hay muchas maneras de ver la innovación, ¿no? Se habla de la innovación abierta, se habla de un sistema etnográfico para entender lo que está pasando en términos del usuario. Es decir, hay muchas maneras de ver la innovación. Hasta ahora, de nuestro punto de vista, muchas de estas maneras de ver la innovación son importantes, son elementos que se tienen que ver, pero falta alguna integración de todas estas perspectivas, ¿no? Porque todavía nos quedan dudas de cómo tratar de reconocer qué pasa, cómo llevar a cabo una innovación a nivel comercial que nos explique el por qué una tecnología puede superar otra en el mercado. Y para eso tenemos que integrar un poco todas estas perspectivas y tratar de llevar a cabo un análisis de lo que pasa en el mercado sobre la innovación que se hizo en el laboratorio. Y para eso
Monitor ha creado una manera, por lo menos una de muchas, pero una manera que hemos visto que ha tenido mucha vigencia con nuestros clientes, de ver la innovación. Y se llaman los 10 tipos de innovación. Les voy a explicar un poco cada uno de estos tipos de innovación y cómo se integran para crear un ecosistema de innovación que crea mucho valor. Empecemos por la parte izquierda de los 10 tipos de innovación, con el modelo de negocios. Hay muchos ejemplos, uno de ellos es Skype, que ha completamente cambiado la manera como se hace la telecomunicación, una llamada telefónica, una tecnología que había estado por muchos años, pero que ellos han podido cambiar el modelo de negocio, la manera de llevar a cabo una conversación y han podido capturar valor agregado de ese modelo, de ese cambio. Ese es un ejemplo de lo que estamos hablando de ese tipo de innovación. Otro tipo de innovación es una operación en red. Una compañía como Maersk, por ejemplo, se integra dramáticamente con sus clientes y con operadores para llevar a cabo y prestar un servicio que es innovador. Tienen, por ejemplo, un enlace con el gobierno, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el cual ellos operan la logística del gobierno americano. Es completamente operada, en cierto modo, por lo menos en términos de los barcos, por Maersk. Y es una manera de operar en red que le ha traído mucho valor a la compañía. Ese es un tipo de innovación. Otro tipo de innovación es lo que llamamos la estructura. Cómo hacer y cómo configurar los integrantes de la compañía de una manera distinta que agrega valor. Hay una compañía en Estados Unidos, un supermercado que se llama Whole Foods, que es un supermercado de alto valor que trae un modo de innovación, distinto tipo de innovación, en el cual integra a los empleados de una manera en que pueden capturar un valor agregado más alto en un negocio que tiene márgenes muy pequeños. Además, todos conocemos a Zara. Ellos hicieron un tipo de innovación que se llama proceso. Tienen una manera de hacer y de configurarse que los lleva a tener vigencia comercial y pueden capturar un valor agregado de manera bastante eficaz. Dentro de los 10 tipos de innovación también tenemos la innovación que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, Intel ha tenido mucha vigencia haciendo mejoramiento incremental a un producto por muchos años, ¿no? El chip de Intel es básicamente una manera de innovar, pero es muy incremental, pero han podido capturar un valor agregado con eso. Y lo mismo conocemos de Microsoft, que tiene un ecosistema, una plataforma de innovación que les da la oportunidad de capturar un valor agregado a raíz del sistema que tienen con el producto de Office, ¿no? Esos son 2 tipos más de innovación. Y finalmente, en la parte derecha del modelo, tenemos la prestación de servicio al cliente. Amazon ha podido capturar un valor agregado vendiéndole, no solamente originalmente los libros, pero aún más una manera de venderle al cliente que lo hace que tenga vigencia y que pueda capturar ese valor a través de las recomendaciones que hace con los libros, a través de muchas otras cosas que en realidad son un préstamo, son una prestación de servicio al cliente de una manera innovadora, ¿no? Se puede también utilizar el canal. Nespresso ha podido utilizar varias maneras de llegar al consumidor, no solamente de manera tradicional, sino también con su propio club de aficionados al café Nespresso, y de esa manera han podido capturar un valor agregado que les ha dado vigencia comercial en el mercado. Todos conocemos a la empresa Virgin, que tiene negocios completamente distintos, ya sea negocios de música, tienen hasta cohetes, ¿no?, que están tratando de vender cupos para consumidores para ir al espacio. Es decir, una marca que tiene cierto entendimiento y tiene cierto perfil al consumidor que les hace poder ganar un poco más de valor y capturar ese valor en el mercado. Esa es una manera de utilizar una marca de manera innovadora. Y finalmente, el Lexus le presta servicio de una manera tan interesante, tan buena, tan positiva al cliente, que han podido ganar en el mercado, en cierto modo, a raíz de la manera como se comportan con el cliente.
la experiencia del cliente. Al fin y al cabo es otra manera de innovar. Cuando se juntan varias de estos tipos de innovación, se puede verdaderamente hacer un negocio nuevo, innovador. Esta es una compañía que se llama Zipcar, que está radicada, la casa matriz está en Boston, inclusive está al otro lado de la calle de la casa matriz de Monitor. Somos vecinos y yo utilizo este servicio de vez en cuando. Es un servicio en el cual tú puedes alquilar un carro por una hora, 2 horas, 3 horas y puedes recoger el carro en múltiples partes de una ciudad. Y lo puedes hacer en varias ciudades. Si quieres, si viajas y vas a otra ciudad, también tienes este tipo de servicio. Y todo es basado en una tecnología que te hace que tu smartphone pueda servir como la llave para abrir el carro, el coche, para hacer la reserva. Tienes manera de que el coche sea tuyo para más tiempo que más horas, pero es básicamente un modelo de negocios nuevo. Han podido, y ya tienen varias compañías que están copiando este modelo, pero ellos fueron como los primeros que hicieron este tipo de negocio y fue una manera distinta de alquilar coches. Inclusive Hertz y todas las compañías grandes ya están tratando de copiar este modelo de negocio porque están viendo que tiene mucha vigencia para el consumidor, porque es una manera muy flexible de tener acceso a un coche. Y ellos utilizaron 6 tipos de innovación. Y esto es importante, utilizar varios tipos de innovación, no solamente uno. Nosotros hicimos un estudio en el cual vimos todas las innovaciones que supuestamente son las mejores innovaciones del mundo en las revistas más cotizadas que hablan de este tema de innovación. Y también por nuestro lado también hicimos una investigación de prensa, de muchas entidades, de avisos, donde compañías destacan su nuevo servicio, su nuevo producto, y recolectamos estos datos y encontramos que efectivamente que el promedio de número de innovaciones es 1.8 tipos. Es decir, el promedio de las compañías utilizan más o menos uno o dos tipos de innovación cuando sacan un producto o un servicio nuevo. Pero suele ser que los que verdaderamente se destacan, por lo menos en las publicaciones que hacen investigaciones de este estilo, utilizan muchos más tipos de innovación. Es decir, utilizan más o menos 3 o 4 tipos de innovación juntos dentro de una plataforma de innovación que los hace gozar de un valor agregado dramático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú puedes comenzar de cualquier parte del espectro de innovación, de los 10 tipos de innovación, ya sea por la izquierda, con un modelo de negocio nuevo, o ya sea en la mitad con una plataforma, con un incremento a un producto, un servicio que tengas, como lo hizo Amazon, o si puedes empezar de la parte derecha con una manera distinta de llevarle a cabo una experiencia distinta, innovadora al consumidor, como lo hace Starbucks, por ejemplo, que ha hecho de una manera de desenvolverse en términos de la experiencia que tiene un consumidor de café. Si puedes combinar todo esto de una manera radical, tú puedes gozar de un valor agregado bastante dramático. Como sabemos muy bien, lo hace Apple, que ellos básicamente han podido integrar 10 tipos de innovación. Sabemos que tú puedes, no solamente tienen productos interesantes, innovadores, excelentes productos, pero también tienen una manera de servirle al cliente, tienen una manera de llevar a cabo una experiencia, tienen una marca que se destaca en el mercado con un sentimiento especial. Es decir, tienen varias maneras de llevar a cabo innovación de distintas formas a través de todo el espectro de innovación.